A los 82 años ha muerto Adriana Hoffmann, esta botánica conocida como la gran defensora de los bosques de Chile. La ambientalista entregó toda su vida a la investigación académica de la flora de nuestro país y fue una mujer pionera en pasar desde la academia a la acción climática en defensa y promoción del bosque nativo chileno. En la década de los 90, la ONU incluso la nombró como parte de las 25 líderes ambientalistas del planeta durante toda la década de los 90. Una cosa es ser ambientalista hoy cuando la crisis nos explota en la cara y otra en esa época. Por eso, en este Desafío Tierra queremos abrir homenajeando a la vida de Adriana Hoffmann. Y ya partió el gobierno de Gabriel Boric, que prometió convertirse en el primer mandato ecologista en la historia de Chile. Uno que va a tener que asumir grandes consecuencias de la extensa sequía que golpea a nuestro país y nos tiene ahora también al borde del racionamiento en la región metropolitana, pero también tiene la urgencia de cambiar el uso de combustibles fósiles para poder llegar a esta meta que nuestro país se ha puesto de ser carbonos neutrales mucho antes que el resto del mundo, ¿verdad? El término de las zonas de sacrificio, la adaptación al cambio climático es probablemente una de las tareas más grandes que tiene este gobierno y es por eso que en este reportaje que vamos a presentar a continuación le queremos contar cuáles podrían ser los principales temas que va a tener que enfrentar el gobierno. Bueno, nosotros esperamos ser el primer gobierno ecologista en la historia de Chile, porque creo que el desafío que presenta la crisis climática causada por el ser humano es quizás el principal desafío que tenemos como generación viva en este momento. Llegó el momento, altas expectativas para grandes desafíos. La aplicación y la promulgación de la Ley de Marco de Cambio Climático, una reforma importante al sistema de evaluación de impacto ambiental y temas que yo llamaría de justicia ambiental, que tienen que ver, por ejemplo, con la remediación de lo que se denomina las zonas de sacrificio, con la ordenación de los suelos, con una ley general de ordenamiento territorial. Lagos y ríos que ya son parte del pasado, 40 litros de agua al día disponible para comunidades bajo extrema sequía y un eventual racionamiento del recurso para la capital son hechos innegables. Un dato, la zona central promediaba anualmente 400 milímetros de agua caída. Hace ya 13 años, esa cifra solo bordea los 70 milímetros al año. En Chile tenemos muchas aguas, tenemos desde 0,5 milímetros al año a 8 metros en algunas islas del sur, por tanto hay muchos desafíos del agua y nuestra recomendación es empujar a una buena gobernanza local, por cuenca, por subcuenca, por subsubcuenca, sumar aguas superficiales de aguas subterráneas, creo que no hemos hecho ese link. Una política nacional de seguridad hídrica que garantice el derecho al agua respetando los ecosistemas, priorizando el consumo humano sobre los procesos productivos, es una de las promesas del mandatario. Tienen que ver con la coordinación de una gran cantidad de organismos que tienen competencia sobre el agua. Está el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Agua, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y otros servicios públicos. Entonces, ahí se requiere una política que organice y sistematice y que además converse con lo que van a ser los planes de adaptación en términos de cambio climático. Trabajar junto a las comunidades las soluciones del agua potable rural. Si se hace de una manera sin la burocracia, cumpliendo todos los requisitos, pero sin la burocracia estatal, podríamos hacer las cosas con 1/10 de costo y 1/10 de tiempo. Cifras entregadas por el exgobierno de Sebastián Piñera indican que más de 10.000 millones de dólares fueron invertidos en los llamados fondos soberanos verdes, pero un gran porcentaje de ellos reside en mitigación. Pero en la actual crisis climática, ¿qué ocurre con la adaptación? Por cada peso que gaste en adaptación son 4 pesos de beneficio directo. Porque en la práctica cuando se corta la luz, cuando se corta el agua, el costo no es solamente el costo de reposición, es aquella actividad que se vieron interrumpida. Fue ese camión que no pudo despacharse, esa fruta que se pudrió. Todas esas cosas son las que cuestan al país. Y Chile es un país de los más vulnerables y por tanto es fundamental que se invierta en adaptación. Otro desafío estará en la reforma al sistema de impacto medioambiental, agregando un ítem especial a las emisiones en las que la participación ciudadana es escasa. Pero también hay algunas medidas que están contempladas en el proyecto de ley de cambio climático sobre normativa de gases de efecto invernadero, que nos parece que si se logran aplicar en forma rápida, podría ser interesante, digamos, que estas dos cosas caminen juntas, una reforma al CIA más la implementación de la ley marco de cambio climático.
Actualmente 1 de cada 4 kWh de energía en Chile es generado por el sol y el viento. El reemplazo de los combustibles fósiles es una urgencia sumado a una estrategia nacional de hidrógeno verde. La meta al 2030 es al 50% de las emisiones. El pic es el 2027, cuando expertos aseguran que debiera ser en 2026. Todo en medio de un proceso de cierre de termoeléctricas. A costo de cada una de las empresas que son titulares de central a carbón, y no representa ni va a representar en el futuro un costo para el fisco. Por lo tanto, esos recursos del fisco se pueden utilizar para otros programas de desarrollo medioambientales que destine el próximo gobierno. Un gobierno basado en la evidencia, eso ha asegurado el mandatario, donde el Ministerio de Medio Ambiente junto al de Ciencia deberán afrontar el problema más importante del siglo XXI, la actual crisis climática. Una tarea así facilita, ligerita. ¿Quién quisiera ser ministra de Medio Ambiente? Yo no, pero estoy muy contenta de estar en manos de una científica. Estamos iniciando este programa de Desafío Tierra. Estamos muy orgullosos de tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación, Maisa Rojas, nueva ministra de Medio Ambiente. Muchas gracias por la invitación. Está complicado. Fácil no es la tarea, ¿verdad? Grandes desafíos, grandes tareas, decía la nota, y efectivamente es así. Quisiera saber un poco cómo ha sentido esta primera semana en el Ministerio con esta enorme esperanza y enorme tarea de ser el primer gobierno ecologista, como declaraba el actual presidente Boric. Bueno, hay altas expectativas, ¿verdad? Y eso obviamente nos da una enorme responsabilidad de estar a la altura de las expectativas. Te mencionaba antes que entráramos que una semana, siento como hubiese sido un mes ya. No. La verdad de las cosas es que estoy entusiasmada. Ahí me gustaría retomar ese entusiasmo sobre la base de... El presidente había planteado que iba dentro de los primeros 100 días adherir, firmar para poder adherir al acuerdo de Escazú, y finalmente ocurrió dentro de los primeros 5. Sí. ¿Cómo debieran los chilenos recibir esta noticia en términos muy concretos? ¿Qué es lo que ahora tienen que antes no tenían? Bueno, tiene que ser aprobado por el Congreso todavía. Lo sabemos, pues se supone que está todo bastante aprobado en términos generales. Déjame lanzar tu pregunta con algo que yo creo que es una gran pregunta, y a todo esto muy bueno la nota que vimos. Toca todos los temas y se ven los desafíos y suena casi un poquito abrumador. Pero finalmente, ¿qué significa ser un gobierno, el primer gobierno ecologista, y qué significa para la ministra de Medio Ambiente, que va a tener que jugar claramente un rol importante para implementar eso? Es un cambio de visión, ¿ya? Es un cambio de visión que cómo pensamos el desarrollo del país. Y por eso es que me pone tan contenta de que hayamos comenzado con Escazú. Porque Escazú, el Tratado de Escazú, va justamente en la línea de ese cambio de visión. Es un tratado que es de acceso, ¿verdad? De acceso a 3 derechos: información, participación y justicia. ¿Cuál es la idea que hay detrás? La idea es que si tenemos estos 3 derechos que están interrelacionados, que uno lo puede ver por separado, vamos a tener una mejor toma de decisión, una toma de decisión informada, que va a ser informada por participación amplia y con justicia. Una toma de decisión más informada permite cuidar mejor el medio ambiente, que es nuestro mandato. Y cuidando mejor el medio ambiente, también mejoramos todos los otros derechos humanos. Por eso es que es un tratado de medio ambiente y derechos humanos. Entonces, ¿qué significa esto? Yo creo que estamos en una etapa. El cuidado del medio ambiente existe incluso desde antes que existiera el Ministerio de Medio Ambiente. El país ha ido avanzando. Pongámosle que esto es como un 2.0. Es un 2.0 que va a ser fuertemente ayudado cuando implementemos el Tratado de Escazú.
La implementación significa que, por ejemplo, los chilenos debiéramos tener menos probabilidad de tener una zona de sacrificio. Significa que, por ejemplo, debiéramos tener menos problemas de resolver un problema y dejar otro más grande o hacer crecer otro. Digo, por ejemplo, en casos como la administración del agua, que es un recurso que es circular y, por lo tanto, uno no resuelve el problema aquí y deja de tenerlo acá, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que lo que uno debiera visualizar como el mayor beneficio de contar o de implementar el Acuerdo de Escazú en el país es que sabemos que con mayor información y con mayor participación, con una participación que sea efectiva, que sea informada, que sea con anticipación, van a bajar los conflictos socioambientales en el país. Ministra, y en ese punto en particular, porque si bien no es su cartera, inevitablemente va a tener que hacerse cargo porque el gobierno ha planteado esta necesidad de una visión interministerial y eso significa también hacerse cargo de los problemas del lado, ¿verdad? El hecho de que haya más participación ciudadana supone que los proyectos van a ser más lentos, los proyectos de inversión, los proyectos de desarrollo. Yo diría que no necesariamente, porque nosotros entendemos de que lo que está ocurriendo hoy en día es que muchos de los proyectos emblemáticos grandes que tienen su periodo de tramitación terminan judicializándose. Y la idea justamente es que con una participación que sea efectiva, informada, con todos esos adjetivos, es que no se judicialicen los proyectos. Así es que es como invertir un poquito antes para que después podamos no tener estos conflictos. Avancemos un poco sobre la línea de uno de los asuntos que planteaba la nota, que es el problema del agua. Y lo quisiera llevar a un ámbito, sabemos que este es un asunto de obras públicas, quisiera que revisáramos un poco, de hecho, una gráfica que plantea la distribución del agua, del uso del agua a nivel nacional. Ahí está. Tenemos... la mayoría de los chilenos no necesariamente sabe que el 72% del agua realmente la ocupa la agricultura, cuando hay otros, como por ejemplo el uso minero, que es bastante menor, es un 4%. Sin embargo, todos estos usos son relevantes de tener en cuenta para poder resolver el problema de forma sistémica. Y me gustaría llevarla al lugar donde usted le puede llegar probablemente el asunto y tiene que ver con... Por ejemplo, ¿tiene usted una mirada en relación en particular al tratamiento de las cuencas, que es algo que podría estar involucrado con el ejercicio del ministerio y que sin duda es uno de las grandes deudas de Chile, digamos? Sí. Bueno, acabamos de ver los usos. Lo que no vimos y que sería una torta aún más compleja es... Las fuentes. No, estaba pensando más que en las fuentes, en las instituciones que tienen injerencia en la decisión del agua, ¿verdad? Hay un informe que decía como hay más de 40 instituciones, hay otro que dice más de 50 instituciones. O sea, el nivel de fragmentación que existe en la toma de decisiones en torno al agua y en estos distintos usos es tal que... Perdón, pero yo creo que no hay que no tener un doctorado en hidrología o en clima como tengo yo para darse cuenta de que lo primero es que hay que ordenar ese nivel de fragmentación. Y nuevamente, ahí Escazú nuevamente me da de dónde agarrarme en el sentido de esto es diálogo, es participación. Y quién tiene que participar en el diálogo tienen que ser los que tradicionalmente han estado discutiendo, que son los que tradicionalmente no están discutiendo y dónde en el territorio. ¿Cuál es ese territorio? Es la cuenca. Así que vamos a tener probablemente tantos diálogos como cuencas tenemos en Chile. 101. Bueno. De hecho, sí, porque la Ley Marco de Cambio Climático y también la reforma al Código de Agua establece que se tienen que, pero la Ley Marco y la Estrategia Climática a largo plazo que le pone una fecha de que todas las cuencas no me acuerdo si al 2025 o al 2030 tienen que tener su plan estratégico de recursos hídricos por cuenca.
Me encanta el tema. Ministra, vamos a ir a una pausa muy breve, pero ya volvemos con mucho más porque estas son las historias del Chile del futuro, así que quédese. Para todos los que tenemos el corazón en el medio ambiente, esta entrevista va a ser una entrevista de titulares, pero les prometemos que vamos a profundizar en cada uno de ellos. Quiero avanzar un poco más rápido, porque aparte de las herramientas que usted mencionaba, ministra, respecto de la ley marco, que podemos profundizar un poco y entender cómo va a implementarse o cómo la vamos a lograr usar a favor de las tareas que tenemos. Hay una herramienta que se ha perseguido por el mundo ambiental históricamente y es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que ya lleva más de 10 años en un proceso. Es un organismo clave para realmente garantizar la conservación del patrimonio natural de Chile. Y lo primero que me encantaría saber es, ¿usted por qué cree que ha tardado tanto? Y segundo, ¿usted cree que va a lograr sacarlo adelante? Me voy a centrar en el futuro. Sí, yo tengo altas esperanzas de que lo vamos a lograr sacar adelante. ¿Y para qué serviría esta herramienta? Ok, vámonos un paso atrás. Estamos en una... Así como naturalmente a mí se me conoce por hablar de la crisis climática, la crisis de biodiversidad, no la quiero poner una por sobre la otra. Igual de grave. Pero igual de grave, pero hay un aspecto especial. Una vez que se pierde una especie, se extinguió. No existe más. En el caso del cambio climático hay muchos cambios que son irreversibles a nuestra escala humana, pero la extinción de una especie, estamos hablando de otra cosa. Y estamos en una situación muy crítica, con dos crisis que están relacionadas y que incluso en la agenda internacional están cada vez más relacionadas. Y esto no solamente afecta nuestros recursos naturales y económicos, sino el bienestar y también la habitabilidad del planeta y de nuestra vida. Entonces, es más que urgente. ¿Qué más puedo decir? Es más que urgente y yo creo que estamos cerca de lograr este servicio. ¿Cuáles son las brechas? ¿Por qué a qué le tememos que no hemos logrado sacar adelante esta ley? Yo creo que está bien relacionado con lo que hablábamos antes de que hay una falsa dicotomía entre el desarrollo económico y el cuidado de la naturaleza. Y por eso te decía de que una parte central, aunque suene poco tangible, es que cambiemos esa visión. Llegar a ser un gobierno ecologista significa cambiar esa visión, hacer entender a todos los habitantes y actores en los distintos sectores que esto no es un falso dilema y que tenemos que avanzar porque el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, bueno, primero que nada, obviamente protege las áreas protegidas que, al igual que el agua, no tan terrible como el agua, también está fragmentado. Okay. Pero también nos va a dar instrumentos para no estar necesariamente protegidas, las áreas protegidas. Ahí hay una cuestión como de la capacidad de fiscalización del Estado, también, que es muy difícil. Pues, bueno, es muy difícil cuando está repartido en 6 instituciones distintas, ¿verdad? Entonces lo primero que hace este proyecto es que la Junta, y ahí vamos a realmente poder asegurarnos de que vamos a poder proteger esas áreas protegidas. Pero también nos va a dar instrumentos para mejorar en general el estado de degradación que tienen nuestros ecosistemas. Nuestros ecosistemas están como la mitad en estado crítico o en estado de amenaza crítico o muy crítico. En ese sentido, me gustaría avanzar un poco en torno a cómo se imagina que el gobierno va a poder generar estos diálogos. Que debe ser parte de las cosas con las que usted se queda dormida en la noche. ¿Cómo voy a hacer esos diálogos que no se han logrado generar durante 10 años? Dialogando. Yo creo que los seres humanos no tenemos otra herramienta que, históricamente, ¿verdad? Homo sapiens, desde que existe hace millones de años en el planeta, eso es algo que caracteriza a nuestra especie. Así que es diálogo. Pero es un diálogo que tiene que ser... que tiene que
igual producir cambio tiene que ser efectivo, tiene que ser participativo, tiene que ser con diversidad, escuchar saberes que no siempre están, etcétera. Ahora tenemos un par de instrumentos igual que nos van a permitir ese diálogo. La verdad es que la ley marco va a ser una llave bien importante, bien clave en ¿Por qué? Ok, ya. Primero porque lo que hace la ley marco es darle responsabilidades y atribuciones a una cantidad importante de ministerios que hoy en día no la tienen. Si han habido avances ha sido por un buen diálogo que se ha llevado y porque en general la política de cambio climático ha sido una política de Estado, pero ha sido más bien basado en la buena voluntad. Nuestro compromiso internacional, la ley marco institucionaliza también la bajada en el país de nuestros compromisos internacionales que tenemos con el Acuerdo de París. El acuerdo en nuestra, que se llama la Contribución Nacionalmente Determinada, o NDC, en ese documento que Chile entregó en la última versión en el 2020, hay hartas medidas de mitigación, que significa nos vamos a hacer cargo de las causas del cambio climático, adaptación, que significa nos vamos a hacer cargo de las consecuencias del cambio climático, y hay hartas como de integración que tienen hartas que ver con biodiversidad, ¿ya? Así que es bien amplio los temas y por lo tanto, imagínate que involucra a como 15, 16 ministerios, claramente, con metas, con planes, que van a tener que ir anualmente reportando, van a tener que los ministros y ministras irle reportar al Congreso cómo van sus avances anualmente. Entonces es una llave como para acelerar este trabajo de transformación. Me encantaría, ministra, llevarla, nos queda muy poco tiempo, llevarla por un lado a lo que usted valora de lo que acaba de pasar en el último gobierno de Sebastián Piñera, tanto en materia medioambiental como en lo que sueña que ocurra dentro de los próximos 4 años, que los chilenos debiéramos poder creer que va a ocurrir en el ámbito de su cartera. Bueno, yo creo que de verdad vuelvo a retirar el tema de la ley marco de cambio climático que ahora nos toca implementar, es crítica. Y volviendo al servicio de biodiversidad, hay muchos compromisos que nosotros tenemos internacionales que están comprometidos en la ley que no lo vamos a poder implementar sin el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, ¿ya? Así que van bien entrelazadas. Hay otra cosa que también avanzó bastante el gobierno anterior y que nosotros queremos profundizar, que es todo como el concepto de economía circular, ¿ya? Que es como, nuevamente, romper un paradigma en que uno extrae, produce, consume y vota, ¿verdad? El mundo lineal, a uno en que la cosa es circular, que desde el diseño no exista la basura, de que los materiales que usemos ojalá se mantengan en el sistema y pensar en una economía regenerativa. Ya, y volvemos a pensar entonces en biodiversidad. De todas maneras. Y su sueño, ministra, me queda 1 minuto y medio para su sueño y compromiso para este gobierno. Es poder darle contenido y lograr, es poder darle contenido, hacer un gobierno ecologista y cambiar una visión de cómo debe ser el modelo de desarrollo del país. La queremos tener muchas veces de aquí en adelante, esperamos tenerla con grandes novedades también para el mundo medioambiental. Le agradecemos por haber estado aquí en extenso en Desafío Tierra. Gracias a ustedes por la invitación y encantado de volver. La tarea es enorme y como recién describía la ministra Maísa Rojas, va a suponer un nivel de colaboración sin precedentes entre los ministerios por una causa que es la de ser un gobierno ecologista. Esto no lo hemos visto y por lo tanto estamos todos muy expectantes para ver cómo se va a implementar y de qué manera esos otros grandes ministerios que siempre han llevado la voz cantante van a estar al servicio y colaboración de esta meta. Ojalá así sea. Nosotros nos encontramos en el siguiente capítulo.